Amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio más allá del púlpito. Yo sé que estabas esperando esta segunda parte que está buenísima. Recordemos que la primera parte estábamos con Michelle Flores, y hoy nuevamente estamos con Michelle. Michelle, bienvenida nuevamente al episodio. Hola, otra vez. De verdad me alegra mucho poder estar acá para seguir compartiendo un poco de lo que te estaba contando y realmente es algo que me emociona, no sé, porque ya ahorita ya empieza como la historia más interesante. Yo me quedé pendiente del chisme, la verdad, porque te decían Pedro, ¿va? Es cierto, sí, voy a terminar de Contanos, contar Michi. eso. Lo que te estaba contando es de que cuando yo ya estaba asistiendo como a los grupos de amistad y todo, me recuerdo que en esa ocasión yo había dicho que quería ir al grupo, pero yo en ese entonces estaba como de vacaciones de la U, entonces era como yo voy a llegar, entonces fue como yo voy a ir, que no sé qué, pero no me iba a ir al grupo, sino que iba a ir Ujú. a otro lado donde era una reunión con unos amigos Ah, que vaya. pues ellos, pues sí, su manera de convivir era como con alcohol, estar ahí escuchando música y tomando, ¿verdad? Una fiesta no cristiana, le Ajá. digo. Y entonces yo dije como, bueno, voy a ir a compartir porque era un almuerzo, entonces, almuerzo. Entonces yo dije como, bueno, voy a ir al almuerzo y después me voy al grupo. Ajá. Resulta que mi líder, esta anécdota, él la tiene muy presente, siempre la Siempre que te recuerda. ve, te la recuerdo. Sí. Y cuando conoce a alguien, ya les contó la historia. Y yo, no. Pero la cosa es de que me recuerdo que ese día yo estaba en una casa de ahí cerca de donde yo vivo y el grupo iba a ser en la casa de enfrente de donde yo estaba. Entonces imagínate, era enfrente. Me recuerdo Y tú que sabías que ellos vivían ahí, obviamente. no, o sea, yo no sabía que ese día el grupo lo iban a hacer en esa casa, porque era de alguien del grupo, de alguien que asistía al grupo, no de O mis sea, líderes. Entonces qué ese día cambió, coincidencia, ¿va? Porque ajá, enfrente, ajá, contanos, exacto. contanos. Entonces fue como, ok, voy a ir y resulta que me venía bajando del carro con dos bolsas llenas de cerveza. Y Cerveza entonces, cerveza, sí. Y entonces no sé cómo ellos iban entrando, justo, o sea, ellos entrando a la al casa de grupo. enfrente, al grupo, y yo entrando a la casa de enfrente con mis amigos, ¿verdad? Amigos en ese entonces. Ujú. Y entonces yo llevaba las bolsas y viene uno de mis líderes y me dice, Michi, Michi, y yo solo lo volteé a ver y volteé la cara como ignorándolo. Y yo seguí caminando y ellos, Michi, Michi, No y es entonces yo amigo, seguí ¿no? caminando. Hay otra Michi acá. Exacto. Entonces, por eso dicen que yo fui Pedro esa vez porque yo los negué. Entonces, no Ah, quise como voltearlos a ver porque realmente ya me dio vieron. pena. A mí me dio pena como verlos yo entrando con eso y yo dije como, no, o sea, no está bien lo que estoy haciendo. A todo Ujú. eso, esa es una historia, una anécdota muy chistosa que yo recuerdo, pues, pero sé que no estuvo bien. Y pasaron las semanas, yo me recuerdo que ese día sí me regañaron porque fue como mi papá y yo tenía exámenes. O sea, yo tenía que ir a hacer exámenes, en ese entonces era en línea, entonces yo lo tenía que ir a hacer en línea Ese el mismo examen, día. ajá. Entonces mi papá solo me dio permiso de ir un rato, pues. Entonces, y mi papá me estaba a escribir como, ya venís, y eran las 8 o 9 y yo seguía ahí, ¿verdad? Entonces me recuerdo que después de eso, fue como, bueno, ya me tengo que ir como a las 10 de la noche. Entonces sí me regañaron como por haberme pasado el tiempo que me habían dado para yo salir, pero porque yo tenía una responsabilidad que hacer, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí quedó. Pero después de todo eso, como que yo ya empezaba a ir a los grupos y así, como que ya entraba en cuenta de que las cosas que yo estaba haciendo, porque yo estaba haciendo dos personas, por así decirlo. Patricia y Michelle. No. Exacto, yo estaba haciendo dos personas, o sea, estaba Ajá. teniendo dos personalidades en mi relación con Dios, pues porque en una, bueno, sí iba al grupo, pero en otra yo prefería irme a otro lado y decir que iba al O grupo. sea, todo esto solo para entender, porque está impresionante. O sea, tú ibas siempre al grupo y tenías como llamarle, no sé si llamarle como esa doble vida, ¿va? Sí, De sí, seguir por así haciendo esas decirlo, cosas. doble vida, porque te digo, yo tenía muchos amigos que no eran de la iglesia. O sea, sí, yo tenía muchos amigos que eran de ir a fiestas, que eran de estar en sus casas reunidos para tomar y cosas así. Entonces, sí era como bien complicado el querer tener amistades que me acercaran a la iglesia, ¿verdad? Era algo que yo hacía, oraciones que yo hacía mucho tiempo, porque yo le decía, Señor, Total, dame oraciones, dame amigos que me acerquen a ti, no amigos que me alejen de ti. por supuesto. Y cosas que eran que me pesaban mucho, porque tú no sé si te ha pasado, pero cortar una relación
De de relación. amistad, o Ah, sea, de amistad cuesta, o sea, de amigos, sí. de De ya hecho, no cualquier tener, relación cortar sí, es bien es bien complicado. Y complicado de amigos es y, más. ajá, porque yo ya tenés como esa confianza, o sea, les platicas mucho a esas personas que son tus amigos y como el alejarte de ellos cuesta. Sí. Entonces yo trataba de hacerlo, pero me costaba mucho, o sea, había algo que todavía yo decía, no puedo, me detenía. Y era el enemigo, pues era el enemigo que no quería que yo me acercara a Dios. Y en todo eso, te digo que fueron semanas en las que como que mis papás sí me decían como, mira, tenés que buscar más de Dios, no solo en la necesidad, o sea, no solo cuando estás pasando una dificultad es donde te acercas a Dios, no, o sea, en todo el tiempo, pues. Entonces como que en mi cabeza empezó a entrar eso y yo dije, no, o sea, ya quiero hacer las cosas bien. Sí seguía con mis amistades normales, pero como que yo empecé a dejar esas cosas que ya sabía que no eran buenas para mí, como el estar en reuniones donde ellos estaban tomando, porque yo sabía que el estar ahí Mm, también me contaminaba, pues, te entonces, entiendo. y yo ya no me sentía como cómoda. Entonces empecé como ya a ir más formal al grupo, y ya era como si iba, Sí. empecé a ir más actividades de la iglesia. Yo justo le pedí, porque como te decía, mis papás iban a una iglesia y yo estaba en modo de transicionar para casa de Dios. Entonces era solo En toda yo. esa transición, tú estabas viviendo ese tipo de Exacto, situaciones. ajá. Entonces Y yo cómo le vi hiciste o en qué momento tú decidiste tomar esa tomar la iniciativa? decisión, Ajá. sí, como te digo, fue semanas en donde mis papás me hablaban y me decían que me acercara a buscar de Dios y todo. Entonces yo dije, sí me gusta, o sea, me gusta este grupo de amistad, me gusta ir a la iglesia, porque incluso mis líderes de grupo me decían como, si usted quiere ir a la iglesia, véngase con nosotros y vamos y subimos. Entonces a mí me gustaba mucho. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar la decisión y me voy a cambiar. Entonces yo vine y le dije como, Tus hablé con papás asistiendo a la otra mis iglesia papás también. asistiendo a la otra. Pero mi papá lo que quería era de que yo me involucrara a buscar de Dios, Entonces no él estaba importaba, feliz en la ajá. iglesia. Él no tenía ese inconveniente, me No, imagino, de ellos no estaban asistir. bien, entonces ellos lo Ajá. que querían era ver de que Sus nosotras hijos. estuviéramos buscando de Dios. Entonces yo sí llegué y fue como, mira, papá, quería platicar contigo, te quería decir de que yo me quiero cambiar de iglesia. O sea, yo me siento bien ahorita en estos grupos de amistad, yo me siento bien Mm, buscando de esta forma. Y yo dije, me va a decir que no, me va a decir, no sé, me va a decir algo que tal vez yo no quiero escuchar. Y entonces mi papá me dijo, sí, dale. así, Mira, tranquilo. sí, me dijo, sí, lo que yo quiero es de que busques de Dios, o sea, no importa si no es junto con nosotros, sino lo que yo quiero es de que tu relación con Dios mejore, que sea más fuerte. Y entonces yo dije, ok, ya tengo luz verde para yo poder involucrarme más a la iglesia. Mi mamá igual me dijo que sí, que estaban contentos de que yo estuviera asistiendo al grupo, porque se estaban viendo como esos cambios. Y como cuando tú te acercas a Dios, se refleja mucho, porque empieza a notarse esa paz en ti, empieza a notarse cada una no sé, tus actitudes cambian, ya no es como por capricho o por Es algo obligación, interno es algo que interno, fluye. exacto. Ujú. Entonces, yo decidí cambiarme. A todo eso te digo de que pasaron meses y yo decidí meterme a la Academia de Liderazgo de Casa de Dios. Seguimos en 2019. No, ahí ya Ya, vamos en 2020. ya era Ya pandemia. era pandemia. Entonces, Estabas en medio de la en medio pandemia de la haciendo pandemia. esa transición. Sí. Entonces yo me fui a un campamento cristiano Ajá. virtual. Eso te iba a preguntar yo, porque ¿cómo? O Me fui sea, virtual virtual, y fue una ¿qué? experiencia única. Corrían en su cuarto. Sí, no, pero hicieron algo bien bonito porque como ahí te podías quedar hasta tarde, pues porque estabas en tu casa. ¿Dónde Entonces, dormiste? Ah, en mi cuarto. ahí en tu cuarto. Pero, o sea, te podías quedar hasta tarde y se les ocurrió hacer como una worship night, pero todos en su casa. Entonces era Ajá. como todos contando de a quién le querés mandar saludos y yo le mando saludos a tal, a fulanito de tal que aparece así en su perfil de Zoom. Y entonces era ¡Hala! increíble. Créeme que aunque haya sido Buenísimo. virtual, uno recibió mucho, pues, o sea, de mi parte sí recibí mucho, me gustó un montón. Y entonces me fui de campamento, luego me metí a la Academia de Liderazgo, que es la academia que te forma para poder ser un líder en casa de Dios. No solo para aprender más de la palabra, sino que para poder llegar a ser líder de un grupo de amistad. Sí.
Entonces yo me metí en pandemia, me gradué en pandemia. Yo fui de las que, como en todo trabajo, te graduabas, pero solo de la Sí, mitad para abajo estabas formal. fíjate que yo empecé así, pero la universidad. O sea, bueno, yo Ajá, entré en 2019 a la universidad y el segundo año pues me cayó pandemia ajá. y yo sentía súper rico estar en la universidad en pandemia. Cuando regresé de la pandemia yo ya no quería, o sea, yo prefería estar en En virtual línea, sí. porque qué cómodo hasta para hacer exámenes, o sea, no sé si te Eran identificarás, pero virtuales, entonces sí, solo querías, tenías toda la mano y no tenías como esa tenías pena de que el te iban chivo a a, la mano, algo así, ¿verdad? pero no tenía el podcast ni conocía, nada, ya no lo hubiera hecho, nada, pero No, pero sí, o sea, pues, o sea, es otra sí, experiencia bien diferente. es algo diferente y es algo que también te da mucha disciplina porque estás en una computadora y tenés que tener el deseo de levantarte y ponerte a recibir tus clases porque pues lo tenés a la par de tu cama o solo te levantabas y medio hacías, pero realmente es tener una fuerza de voluntad y recibir la Academia de Liderazgo Virtual. Sí, sí fue bastante, fueron 6 meses en donde yo virtualmente recibí cada una de las clases, pero estuvo lindo, realmente Sí. me gustó mucho, me gradué virtual, eh, yo decoré mi pared con globitos y todo porque te mandaban Okay. como tu kit para que decoraras, porque pues era pandemia, Ellos te mandaban tu kit, qué ellos me mandaban mi bonito, kit. qué original. Me gradué más o menos en eso de septiembre del 2020. Entonces como que ya me fui involucrando más en el grupo, que me metía más en actividades y todo, ayudando. Luego vino el 2021 y pues obviamente seguía siendo pandemia. Me recuerdo que en ese entonces con mi familia nos fuimos a vacunar para COVID Ah, y porque como que había un proceso bien difícil para vacunarte, creo que en el 2020 todavía no estaban, pero en el 2021 nos fuimos a vacunar y todo. hasta Yo para pedir estaba, trabajo, creo que te exacto, pedían vacunarte, ajá, te pedían tu tu certificado. Es certificado. cierto, yo no sé si lo guardé. ¿Tú lo guardaste? Pues yo quiero decir a cámara abierta que yo no me vacuné. No. No sé si está bien, si no lo vamos a cortar, amigos, pero sí creo que yo no me vacuné. Wow. No, De yo, hecho, el COVID me tenía miedo a mí. Ah, ah, mentira. buen punto. No, pero Adiós. sí, Ah, sí. nos vacunamos y todo, entonces yo sí estábamos como bien metidos en la iglesia y todo. Yo acababa recién de haberme graduado del líder y en agosto del 2021 pues ya después de habernos vacunado y todo, cuidado y hacer grupos en Zoom, porque hacíamos el grupo por Zoom. Entonces era aquello de estar invitando a la gente para que se conectara y era algo bien difícil porque Ah. no solo invitar personas a tu grupo de amistad cuesta que llegue la gente, ahora imagínate virtual, ¿Me estás ministrando dando una virtual. indirecta? Ah, No, 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 la gente cuesta que no, sí llego. pero o sea, imagínate, le estarle diciendo conectate a un Sí. Zoom, entonces Y era como, de eso te quería hablar, disculpa que te sí, dale, interrumpa, pero yo veo la disposición de tu corazón en un antes y un después, sí, porque antes cuando no había pandemia, toda la presencial en teoría era como más directa la invitación, la emoción, sí. el venir, y tú no tenías esa necesidad en ese momento de conectar con la iglesia. Y aquí que estabas entrando en un proceso para empezar en pandemia, donde todo era, en ese momento era Sí, algo nuevo, era difícil de asimilar, mucha gente estaba muriendo, exacto. muchas personas entraron en depresión, conflictos, y en medio de eso, tú te Estaba la motivabas necesidad, más sí. y te conectabas, te pasaste bien en un campamento Sí. virtual, o sea, te mandaron un kit para decorar y tú, pues con la energía que me lo contás, yo veo que qué bonito haber sido esa experiencia de poder adornar tu cuarto. Sí, o sea, como decís, teniendo el acceso directo cuando no era pandemia, como que yo me negaba o yo me limitaba y tal vez muchas veces era lo que estaba influyendo. Pero déjame decirte que todas esas cosas también fueron construyendo algo en mí, porque me enseñaron muchas cosas a pesar de que eran negativas, o sea, a pesar de que no fueran cosas que influyeran positivamente para mí, para buscar de Dios, me enseñaron, me dejaron una lección y yo creo que de todo se aprende. Y entonces yo también agradezco como los procesos malos que viví, porque de ellos ahora he aprendido a ser más fuerte, o sea, mi fe se ha fortalecido mucho más y mi relación con Dios y el amor que Él tiene hacia mi vida fue creciendo mucho más y fue en construcción, porque déjame decirte que cuando yo tal vez no quería buscar de Dios, cuando no era pandemia, cuando todo lo podía tener presencial, eran momentos en donde sí sentía de que
como te decía, no era merecedora tal vez del amor de Dios por los actos que yo estaba haciendo, que sabía que estaba fallando, pero te decía de que siempre puedes volver a casa y nunca te van a juzgar por lo que hayas hecho o por lo que hayas pasado, sino que siempre puedes buscar a encontrar el amor de Dios. Y ese amor se fue construyendo en mi vida y te digo de que llegó agosto del 2021 y falleció mi papá por COVID. Y sí fue un momento Qué bien duro. difícil porque mi papá, como te empezaba a contar, era el que nos llevaba a la iglesia y nos jalaba, nos decía, vamos, 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 el que influía, o sea, el pilar que nos jalaba a poder ir a la iglesia. Falleció mi papá y creo que fue algo bien, bien difícil porque la persona que me estaba inspirando a buscar de Dios, la persona que me estaba jalando a buscar de Dios, Dios se la llevó. Y Y era tu papá, pues, o sea, sí, cubría más áreas emocionales en tu vida que es exacto. lo Dios. Entonces yo ahí tenía, mi papá falleció cuando yo tenía 21 años. Entonces decime, ¿cómo asimilar con 21 años? Bueno, ahí ya era mayor de edad para todo el mundo, pues, pero era bien Sí. difícil porque yo era muy cercana, soy muy cercana a mi mamá, era muy cercana a mi papá, y yo a donde él decía que él iba, yo lo quería acompañar. Era algo que era de carros, yo iba, no conocía nada, pero yo quería ir. Entonces siempre andaba con Querías él. estar con él. Exacto, entonces fue algo como que impactó mucho y entonces ahí viene otra vez donde yo me enojo con Dios y yo digo, pero ¿por qué la persona que me estaba acercando a Dios, alguien Qué fuerte. que no hacía nada malo, o sea, yo renegaba mucho personas que están tomando, personas que están perdidos en cosas del mundo, ¿por qué no les pasa eso? Y mi papá que busca de Dios, te lo llevas. Entonces ese era mi enojo, ese era el renegarle a Dios de que por qué se lo había llevado a él, si él era el que me estaba acercando a la iglesia a buscar de Dios y por qué había pasado eso. Entonces empieza mi enojo y empiezan mis ganas de ya no querer buscar, de otra vez caer en lo mismo porque yo estaba súper molesta con Dios de que por qué se había llevado a mi ¿Y papá. te alejaste de la iglesia Y o entonces me invitaban al grupo, me ponían a participar en cosas y yo no llegaba. Y volví a lo mismo de que yo decía que iba al grupo y no iba al grupo. Entonces era como empecé a caer en eso, pues la etapa del duelo es complicada y cada uno lo toma de diferente manera, pero creo que a mí no me dejaba de pasar la etapa de estar enojada. Yo llegué a un momento en el que todo el tiempo estaba molesta, todo el tiempo me decían algo y no me lo podías decir irritada? porque me irritaba mucho y me hablaban de Dios y yo no quería saber nada porque yo decía, se llevó a mi papá y alguien que me estaba acercando a Dios y no hacía nada malo y te lo llevaste, Ya ni entonces continuaste yendo a la iglesia, o ya ni sea, continuaba yendo a la iglesia. eso es Es 2021. 2021, O 2021, sea, eso era todo muy reciente. exacto. Entonces pasó un mes y medio a todo eso de que había fallecido mi papá. Y en eso me entra una llamada de mi líder el que me dijo que lo había negado. Me entra una llamada y me dice como, mire, hemos Pedro. estado pensando mucho en usted, hemos estado orando por usted y todo. Entonces yo digo, ok, voy a ir al grupo. Entonces él habló conmigo, tuvo una conversación conmigo como de una hora más o menos, y yo dije, ok, voy a tomar la decisión de ir al grupo. Entonces fui ese fin de semana, porque eso fue entre semana, entonces yo fui sábado, fui al grupo y todo, entonces recibí un montón, o sea, ahí como que no me cerré a la idea de recibir. Entonces estábamos en tiempo de ministración, estuvo muy bonito. Entonces me dijo, entonces sí iba a regresar. Y entonces yo me quedé, no sé porque Fue ya como empezó otra vez, encontrados, ajá, sentimientos encontrados. sentimientos encontrados y yo decía, pero es que sí quiero, pero hay algo que no, y volvemos a lo mismo, que sentía que había algo que me detenía, como que fuera una cadena que me decía, mira, Wow. no puedes avanzar, no quiero que avances y que crezcas en buscarme a mí. Entonces, en buscar a Dios, perdón. Entonces era el enemigo queriendo de que yo me quedara ahí, pues en no buscar de Dios, en tal vez volverme a perder en el tema de fiestas, volverme a perder en el tema de que las personas influyeran en mí, porque sí me dolía mucho, o sea, en esa etapa que yo como en ese mes y medio
pasaron muchas cosas, pues, o sea, era un tiempo en el que mucha gente era como, mira, te invito a esto, vení, y era un lugar donde era para ir a tomar, pues, y era como, ¿qué hago? ¿Voy o no Poniéndote voy? la tentación en Exacto. enemigo, ¿ah? Entonces era como, yo estaba como frágil en ese momento, pues estaba pasando por un tipo de duelo, estaba también con mi relación con Dios súper frágil, entonces era la misma balanza que yo te decía al inicio, era una balanza que era Dios y la influencia de las personas en mi vida. Y déjame decirte que en todo ese tiempo, Dios nunca me soltó. Siempre hubieron personas que me animaban, personas que me jalaban y que me hacían entender que el amor de Dios siempre había estado presente en mi vida, que aunque yo estuviera molesta, que aunque yo tal vez renegara de que por qué se había llevado a mi papá, habían personas que me recordaban que el amor de Dios se estaba formando en mí y que yo siempre podía regresar a casa a buscarlo a él. Y a todo eso pasó ese mes y medio y recibo otra llamada de mi líder y me dice como, mire, ya viene el lanzamiento. Lanzamiento en mi iglesia es de que te vas como a un retiro, como a un encuentro, y ya es para ser líder. O sea, tú te vas de lanzamiento y ya a las semanas tenés que abrir tu grupo. O sea, eso Entonces, es de ley, o de sea, ley, ajá. Entonces, si te vas de lanzamiento, ya es para que abras tu grupo. gracias por ese dato. Entonces, Ah. para que lo tengas presente. Entonces, era como, bueno, está bien. Y me dice, mire, ya viene el lanzamiento. Y yo, qué buena onda. Gracias, Gracias, qué, gracias por qué la alegre. información. Me dio las fechas y yo como, bueno, ¿verdad? ¿Y qué? Ajá. Y me dice, es que usted se va la otra semana, ya se lo pagué, después nos arreglamos. Y yo, no. O sea, yo dije, Y tú todavía con ¿cómo? esos problemas internos. Ajá, y yo, pero ¿y cómo voy a lidiar con lo que estoy cargando ahorita y me voy ya de para ser líder? No puedo, pues, o sea, siento una presión bastante fuerte. Mm. Entonces yo dije, bueno, está bien, ahora qué voy a hacer, ya me lo pagaron, no puedo decir, mire, ya no lo quiero, ¿va? Entonces fueron días en donde yo pensaba, un día antes de irme al lanzamiento, yo dije, voy a decir que no, no me voy a ir. Y entonces O sea, ibas a cancelarlo un día iba a antes. cancelarlo un día antes. Porque yo le ¿Y decía a qué mi te mamá, detuvo a yo le hacerlo, decía, luego? mamá, yo no sé, le digo, o sea, tengo miedo, o sea, tenía miedo, como te decía, tenía miedo de que, de lo que yo había pasado, de llegar a enojarme con Dios, así de hasta decir, no quiero saber nada, yo irme de lanzamiento, pues, yo dije, Dios va a decir, no, no, no se lo merece, pues, no, sentía que no merecía ese amor, sentía que no merecía esa, ¿Cómo, esa paternidad, cómo ¿me afectan entiendes? esos pensamientos? O sea, Exacto, las emociones en y ese los momento pensamientos internamente, pues, o sea, internamente te pueden jugar muchas cosas. Entonces me fui de lanzamiento, regresé de lanzamiento, eso fueron 2 días y te digo de que cuando yo regresé renovada, regresé con un pensamiento diferente, donde yo dije, ok, me culpé por muchos años pensando de que no era merecedora de su amor, de su gracia, de su misericordia, y luego llegué a entender ese fin de semana que Él siempre iba a estar para mí, que Él siempre iba a estar ahí recordándome cuánto me ama. o sea que tu líder tuvo también la disposición de poder ser usado en ese momento para poder irte de lanzamiento, pues, porque Sí, si él no hubiera tomado esa iniciativa, tú no estarías ni hoy contándome lo que me estás contando y a ver si sí, todavía seguiría alargándose el testimonio, pues. sí, sí, realmente es increíble, pues, de verdad, de que cómo Dios te habla a través de las personas. Y a mí me habló de esa manera, porque fue de, mire, yo tomé la decisión, ya está pagado, se va. Cosa que yo no Ajá. hubiera hecho, pues en ese entonces yo, por mi mente no hubiera No pasado hubieras el tomado tú pagar la un iniciativa. lanzamiento de irme yo, porque estaba todavía en ese proceso Tú frágil. en otro rollo, o sea. Exacto. Ujú. O sea, créeme que es impresionante cómo Dios te habla a través de las personas y a mí me habló a través de la vida de mi líder, que fue pagándome el lanzamiento, cosa que yo no hubiera hecho en ese entonces porque todavía estaba como mi relación con Dios algo frágil por todo lo que había pasado. Entonces, como que no estaba en ese mood Tú en todavía. otro rollo, pues, o Ajá, sea. Ajá. pero él decidió hacerlo, tomar la iniciativa y bueno, darle. Y confió en mí y entonces ahí en ese fin de semana yo entendí lo que dice en Salmo 147:3 y dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque yo,
porque yo pues había pasado tal vez una temporada difícil en mi relación con Dios, en la pérdida de mi papá, pero Él jamás me había dejado. O sea, tal vez yo pensaba que Él me había abandonado, Dios me había abandonado, pero realmente Él siempre estuvo trabajando en silencio. Él siempre estuvo trabajando para que ese momento llegara. Y en ese fin de semana yo logré entender que yo tenía un padre que me amaba totalmente, sin importar mis fallas, sin importar mis errores, sin importar cuántas veces yo tuve que regresar a casa otra vez. Él siempre estuvo esperándome con brazos abiertos para lo que hoy en día tal vez puedo ser, porque tal vez hace unos años ni me imaginaría que yo estoy hoy con un grupo de amistad que ya voy para 4 años de tener un grupo de amistad, en donde también han sido altas y bajas, porque en el liderazgo también lo puedes ver, pero en todo ese proceso también he podido ver la mano de Dios. O sea, en esa temporada donde fue difícil, luego te cuento que en el siguiente año sucedió que se estaba quemando mi casa. O sea, que ¿Te estaba quemando tu imagínate, casa? ajá, inicios del 2022. Entonces yo venía diciendo que yo tenía una mala racha, Y de verdad que no, una no, tras no una mala otra. racha, entendemos que no, pero sí Ajá, una tras otra, pues. sí, pero yo sí lo veía así como, yo decía, es que yo tengo una mala racha, o sea, cada año me pasa algo peor, ¿qué me va a pasar después? Entonces era como venía una cosa y venía Y otra, lo declarabas con tu boca. ajá, entonces de mí salía de que todo estaba saliendo mal, pero realmente en esos procesos fue donde Dios en realidad me mostró que siempre estuvo dándome una mano, siempre estuvo ahí insistiendo para que nos acercáramos, porque déjame decirte que después de que yo me fui al lanzamiento, después de que pasó lo de la casa, de que se quemó, mi familia y yo era que nos estábamos involucrando más a acercarnos a buscar de Dios en la iglesia, estábamos decididas, porque en ese entonces estábamos acá viviendo en Guate solo nosotras cuatro. Mi hermano estaba trabajando en otro país, entonces solo éramos nosotras. Ujú. Y entonces tomábamos la decisión de buscar de Dios, de ir a la iglesia, de servir. En eso yo a una de mis hermanas la empecé a jalar al grupo de amistad. Créeme que es impresionante cómo Dios te cambia, de verdad, de cómo podés ver que Él está en ti, porque muchas veces las personas te pueden decir, es que yo veo a Jesús reflejado en ti, y es de Mm, cómo ha sido el proceso y cómo Él ha trabajado en tu vida, sí. porque no ha sido fácil. Te digo de que sigo pasando por procesos en donde ha sido difícil, en donde tal vez muchas veces me he sentido que las cosas del mundo pueden más conmigo que yo, pero Dios siempre me ha levantado. Dios siempre ha sido el que me ha dado fuerza, el que me ha levantado día con día para no volver a caer y decir, ok, voy a tirar la toalla. No, ahora hay una palabra que yo me repetía muchas veces cuando ya empezó a pasar esto y que ya estaba como líder, ya había pasado lo de la casa y todo, y era permanecer. Aprendí a permanecer, sea la situación por la que estuviera pasando, sea porque se me estuviera derrumbando el mundo encima, yo aprendí a permanecer en mi relación con Dios. Aprendí a que no siempre todo va a ser fácil y cuando tú te acercas a Dios, tal vez las cosas se te vienen encima y no es de que todo va a ser color de rosa y que todo va a ser bonito, no, sino que es tal vez donde las cosas van a ser mucho más difíciles para ti porque el enemigo nunca va a estar contento con que tú busques de Dios, pues. Por supuesto. Y era uno de que venían cosas buenas, venían cosas malas, pero aprendí a permanecer, a estar confiando en que yo tengo un padre que me ama, un padre que está para mí, que no importa las veces en las que yo tal vez fallé, en las veces que yo cometí errores, él iba construyendo en mí fe, él iba construyendo Ujú. en mí su amor, él iba construyendo en mí un corazón dispuesto, porque ahora yo te puedo decir que mi corazón está totalmente dispuesto a servirle, en manera de agradecer por cada una de las cosas, de dónde me sacó y hasta dónde me trajo el día de hoy. He podido vivir cosas que le pedí de rodillas en oraciones y que hoy estoy viviendo esas oraciones contestadas prácticamente, de ver a mi Sí. familia sirviendo, de ver a mi familia recibiendo, de ver un grupo, de cómo se llena esa casa en un grupo de amistad y de ver cómo vamos jalando más gente para que puedan buscar de Dios y darles a entender
que su proceso, que su tal vez error que cometieron, no los tacha y no los define de su relación con Dios, sino que es ahí donde Dios va construyendo ese amor en ellos y esa fe que ellos van a llegar a tener en medio de esos procesos. No sé llorar. No, y creo que es algo de ir avanzando y creo que Sí. poco a poco Dios también fue formando carácter en mí, porque era una persona que era súper débil en ese sentido y Dios fue formando ese carácter en mí para el día de hoy poder estar contenta sirviéndole a Él. Hoy en día te puedo decir que te voy a decir las áreas en las que estoy sirviendo ahorita. Por favor. Soy líder activa de un grupo de jóvenes. En mi iglesia estoy como coordinadora en el ministerio infantil. Me encantan los niños, de verdad yo los amo con todo mi corazón. Si no tenés a dónde llevar a tus niños, llévalos a Ile Kids en casa de Eso, Dios. ahí va a estar Y, Michi con todo el amor de Dios para y enseñarle también a tus soy hijos. parte de host de la iglesia y así poco a poco he ido construyendo mi relación con Dios aún más fuerte. Habían cosas que me había costado dejar y hoy en día ya es como ya no están más en mí. Sí, todos cometemos errores porque somos humanos, pero no quiere decir que eso te va a detener a seguir caminando y seguir avanzando en tu relación con Dios. Entonces yo me siento muy contenta de ver cómo años atrás, de dónde me sacó Dios hasta dónde estoy el día de hoy. Michi, mira, la verdad es de que yo que te conozco, un poquito Mm. tiempo que llevo conociéndote, me doy cuenta, tú lo generalizaste mucho lo que nos nos acabas de contar, ¿verdad? Pero viendo a detalles, es algo bien complicado que tú más que nadie sabrás que de la mano de Dios es como nosotros podemos salir de todas esas cosas, ¿verdad? Y cómo Sí. Dios ha ido trabajando en tu vida. Y tal vez para ir cerrando, para ir terminando el podcast, porque se nos está acabando el tiempo, yo investigando un poquito acerca de la construcción, fíjate, yo trabajé en un lugar pues donde podía haber, yo no construía nada porque no sé construir, pero sí pues mira temas de construcción. Me daba cuenta de que la obra gris que le llaman y el socavamiento de tierra que es antes Ujú. de la obra gris, pues es muy rápido. O sea, se llevan muy rápido en cuestión de, digo, edificios de 10 niveles, en cuestión de 6 meses ya tienen toda la obra gris levantada. Sí. Y cualquiera dirá, bueno, el edificio ya lo van a terminar, pero una de las cosas que más impacta de la construcción es de que lo que más tarda son los acabados. Y son las cosas internas del edificio, como los espejos, como los detalles de las paredes, las puertas y todo lo que puedes entender que hay dentro de un edificio. Entonces, si lo trasladáramos a lo que estamos hablando, igual, o sea, la obra por fuera se ve que va avanzando, ¿verdad? Pero hay cosas internas entre nosotros que Dios trabaja Sí. y que llevan tiempo y que llevan tal vez como bien le pasó al pueblo de Israel 40 días, algunos nos han llevado 40 años, ¿verdad? Sí. Pero lo importante de esto y lo que creo que nos da como ese apoyo y sentirnos espiritualmente confiados es de que Dios trabaja en nuestras vidas y la verdad es de que yo te agradezco por haber contado tu testimonio acá, porque, o sea, me llenas de fe al saber de que a pesar de que nos pasen muchas cosas, todo obra para bien. Desde los detalles que Dios puso al usar a tu líder para lanzarte, desde antes tú haber estado en ADL y luego de eso, pues el fallecimiento de tus papás, o sea, de tu papá, perdón, a pesar de que tuvieron altos y bajos como familia y también tú como cristiana, Dios tomó el control y lo sigue teniendo. Miran todo lo que servís, o sea, Mm. qué bendición. Te tengo hasta cierto punto admiración porque yo digo, yo quisiera tener eso y pues de la mano de Dios poderlo tener, ¿verdad? Entonces, yo te agradezco mucho el tiempo, ¿verdad? Todo el equipo MAP está, los que estamos aquí detrás de cámaras y estamos muy contentos de poderte haber Yay. tenido. Ahí todos están sonriendo, ¿verdad? Todos están alegres. No los veo sonriendo. Así, es mentira, nada. Pero así como dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, así hay fiesta acá cuando viene un invitado al podcast. Yay. Entonces, hoy hay un invitado, todos estamos contentos, vamos a comerle un banquete. No, bueno, gracias Michi, de verdad, por haber venido al episodio. Que Solo Dios quiero te terminar bendiga. con algo. Dime, Te quiero leer Filipenses 1:6 y el tiempo es dice, tuyo. estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y te Lo lo digo vamos bien. así porque yo empecé, sí, comenzando yendo a la iglesia, porque me obligaba, porque yo lo veía como una obligación, pues para que me dieran permiso, por así decirlo. Pero ahí estaba, empezó la buena obra de llevarme a la iglesia, de ir, y aunque fuera como decayendo en los procesos, aunque tal vez quisiera tirar la toalla muchas veces, él siempre estuvo ahí.
Entonces Él lo iba perfeccionando, Él iba moldeando mi vida para el día de hoy poder estar en completo servicio, en manera de agradecerle a Él y poder no solo quedarse dentro de mí, sino por expandirlo en más personas. Sí. Y es hoy de poder jalar a más personas que puedan conocer del amor de Jesús. Y sí te usa, porque miro yo que muchas personas a través de tu ejemplo siguen a Cristo, como te digo, y aprenden de ti, ¿verdad? Aprendemos. Pero qué alegre, Michi, qué alegre. La verdad es que me dan ganas de seguir aportando, pero el tiempo se nos finalizó. Pero sí, gracias por haber venido. Esperamos volverte a tener nuevamente en el podcast. Yo te sigo viendo, pero nuestra audiencia te quiere seguir escuchando. Entonces, por aquí siempre tener las puertas abiertas. Que Dios te bendiga. Y nosotros tenemos una costumbre y es despedirnos al mismo tiempo con adiós maperos. No te voy a, si has visto los episodios, no voy a hacerte ninguna mala jugada, pero vamos a hacerlo al mismo tiempo para podernos despedir de ellos. Entonces tú miras a tu cámara, te despides de nuestra audiencia y acá yo de mi cámara. ¿Verdad? Entonces lo vamos a hacer a la cuenta de 3, ¿te parece? Va. Tú miras allá, tú despídete a tu cámara y yo a la mía, ¿sí? Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Adiós, Gracias maperos. por vernos. No, ¿qué? No, sí está bien. Adiós, maperos, otra vez. Adiós, maperos. 1. ¿Me quieres decir algo de gracias? ¿No? Sí, sí. Ah, bueno. Gracias por la oportunidad. Qué alegre poder estar acá y poder compartir con ustedes. Gracias al equipo y que Dios los bendiga. Hoy sí, a la cuenta de 3. Gracias, Michi. Dios te bendiga también. Decimos adiós, maperos. 1, 2 y 3. Adiós, maperos.